Hello everyone, thank you very much for coming. I'm sorry my Spanish isn't very good, so Fernando's going to help me this evening. But it's really, really exciting to be here with you all. This is my first trip overseas with one of my books, so this is very exciting for me. So thank you for being here. This book, Murder on Lake Garda, I wrote it a couple of years ago after a trip that I went on with my wife to Lake Garda. We went to a castle. We saw inside this castle an amazing wedding was taking place, and I knew I was looking at a brilliant first chapter to a murder mystery, so I went home and I wrote that book, and now we are all here. And it's the story of Lawrence and Eva. So Lawrence is a finance guy from London. Eva is an Instagram influencer from Italy, and they are getting married in this amazing castle in Lake Garda. And everyone is gathered in the castle. They are waiting for the bride to walk down the aisle. Then a terrible scream rings out, and the wedding is brought to a sudden stop. It's a murder mystery, so very much in the style of kind of Agatha Christie, but with a bit more of a modern twist. So someone in the UK said it was like Agatha Christie for the Instagram age, which I quite like. So yes, so it's going to have lots of clues, lots of suspects, a big reveal at the end, but you know, a kind of a mystery for the here and now. I'm really excited it's going to be here in Spain, and I hope that when you read it, you enjoy it. So, yeah, thank you. Sorry, there's a lot there for me. No worry. Sí, pues hola, muchas gracias por estar hoy aquí. Mi español pues no es muy bueno, pero aquí está el traductor para ayudarnos con esto. Digamos, es para mí muy emocionante estar hoy aquí. Es la primera vez que viajo por viaje promocional fuera de las Islas Británicas para cualquier libro que ya yo he escrito. Entonces es muy emocionante estar hoy aquí. De nuevo, muchas gracias. Al final, un asesinato en el lago de Garda pues, trata es un misterio de asesinato. ¿Por qué escribí este libro? Bueno, pues porque visité yo el lago de Garda con mi esposa. Allí hay un castillo y vimos que se estaba produciendo una boda y dije yo, vale, este va a ser el primer capítulo de un libro que voy a escribir sobre un misterio de asesinato, y así se hizo. ¿De qué trata el lago de Garda? Bueno, pues es la historia por un lado de Lawrence y de Eva, una pareja que se van a casar. Lawrence es alguien que trabaja en las finanzas en la City de Londres, y Eva es una influencer de Instagram italiana. Están todos reunidos en el lago de Garda, en este castillo, para casarse, y de repente pues un grito, la boda se para, y entonces pues hay que adivinar qué es lo que ha pasado o dejado de pasar. Entonces este libro es un misterio de asesinato, un poco también en la línea de Agatha Christie, pero con un giro moderno. Hay quien lo ha definido como el Agatha Christie de la época de Instagram. Y al final, ¿qué vais a encontrar? Pues un montón de pistas, un montón de sospechosos y una revelación al final. De nuevo, muchas gracias por estar hoy aquí. Estoy muy emocionado de que este libro se publique en español, y gracias de nuevo. ¿Es alguna pregunta? Seguro que también queréis. Muchas. Pues yo te preguntaría, ya has dicho que por qué has elegido ese lago que conozco. Pasé un par de noches durmiendo allí, y porque además la familia de mi cuñado, que es alemán, ha veraneado muchísimos años en el lago Garda, y a mí me parecía un sitio encantador, no un sitio como para un asesinato, cuando hay otros lagos que son quizá más oscuros, ¿no? A mí Constanza me parece un lago más oscuro, más... ¿Piensas realmente que es el sitio perfecto para un asesinato? ¿Qué es? Porque es muy cozy. Es que no sé cómo explicarte bien la pregunta. Yeah. So I've spent some time in Garda Lake, and always thought it was like such a charming place. So I found somehow striking that you decided to set your novel on murder mystery Lake Garda, and not in another like more crime-prone lakes, like for example the Constanza Lake. But I guess maybe that you choose Garda Lake precisely because of that, because it was so charming, so cozy. Yeah, so tell us a little bit on that, some kind of paradox, or whatever you want to call it. Yes, I think so. I think there's something really interesting about taking places that are beautiful and safe, and where you don't imagine someone is going to be horribly murdered and then horribly murdering someone there. I think that kind of contrast makes for a really interesting story, or a really interesting kind of background for you to tell a story. But I mean,
you know, we talk about it being a little like Agatha Christie. She used to do that all the time. You know, you had these kind of tranquil English villages where everyone is very polite to each other, and you know, you have tea with the vicar on Sunday and all that sort of thing. But then underneath it all, everyone wants to kill each other. So it kind of felt quite fitting that we would take somewhere beautiful like Murder on Lake, like Lake Garda, and have a crime novel there. Yeah, I think kind of safe and peaceful places often make the most interesting locations for a crime novel. I mean, Iceland noir, you know, Icelandic crime fiction is of course very popular. I think Iceland has one of the lowest crime rates of any country in the world, so you know, I think that's another great example. So I think the safer a place looks, or the more a place looks like there shouldn't be a murder there, I think the more interesting it is to have a murder there. So yes, yeah, I agree. Sí, al final es muy interesante porque pienso que cuanto más bonito es un lugar, cuanto más sensación da de ser un lugar seguro, cuanto más sensación da de que ahí no se puede producir un asesinato terrible, pues mayor interés tiene para construir una novela de un misterio de asesinato, porque al final genera este contraste que es tan atractivo. Pero en este sentido tampoco estoy haciendo algo que, por ejemplo, no hubiera hecho en su momento Agatha Christie, que digamos iba a la campiña inglesa, estos lugares, pueblos ingleses tan tranquilos en la que todo el mundo es tan educado, en el que toman té con el vicario pues todas las tardes, pero por debajo pues están todos deseando matarse los unos a los otros. Y al final esta es la cuestión. Yo pienso que cuanto más seguro es un lugar, cuanto más pacífico es un lugar, o pensamos que pues más interesante es poner en juego esas expectativas con un misterio de asesinato, poner un asesinato en ello. Por ejemplo, Islandia, la ficción criminal islandesa, el noir islandés, pues tiene un gran predicamento hoy en día, y también esto contrasta con el hecho de que Islandia es uno de los países, es el país básicamente con el índice de homicidios más bajo del mundo. Bueno, pues un poco es lo mismo, así que de nuevo eso, cuanto más seguro es un lugar, más sensación de ser seguro, pues más interesante es construir un asesinato, una historia de asesinato en este entorno. Así que sí, lo que comentas está muy bien tirado. Pero el clima de Islandia sí que da para pensar en asesinatos. Yo leo mucha novela de autores islandeses y sí me da el lago Garda no. Entonces me gusta por eso. Me gusta por eso, me llamó mucho la atención. Y el componente de hacerla influencer a la chica, ¿por qué le dio por ahí? ¿Cómo se le ocurrió poner a una influencer como protagonista? So when you choose like to turn that your main character was an influencer, where did that idea came from? Yeah, so I need to be careful because I'm aware I'm in a room full of influencers right now. But I think something I really enjoy doing is taking the kind of the structure of a golden age Agatha Christie novel and trying to apply it to a modern setting. And so when I'm thinking about these books, I try and think about, okay, what can I do now that Agatha Christie couldn't have done 100 years ago? What sort of jobs are there now? What kind of modern attitudes are there? You know, social media is obviously a big thing, and Agatha Christie could never do influencers because we didn't have Instagram 100 years ago. So yes, I thought that would be fun to do that. But again, it probably comes from we talk about how beautiful Lake Garda is and how tranquil. You know, when I was there were lots of influencers there taking lots of amazing pictures and shooting lots of amazing videos. So I think I probably saw some influencers there and thought, okay, there are influencers here, so maybe someone in the book could be an influencer. But something I find interesting as well is if you've got kind of years of Instagram content or whatever, that could potentially be clues in an investigation that someone could go back and look at. You know, back in Agatha Christie's day, it would have been a letter that someone had tried to burn in a fireplace, and you find a little scrap of it. But now it might be a comment on an Instagram post or like half a WhatsApp message that you see or something. So I really enjoy taking those kind of golden age features and trying to apply them to a modern story. And an influencer just seemed kind of perfect. So, yeah.
Sí, bueno, tengo que tener cuidado con lo que digo porque estoy aquí en una sala rodeado de influencers. Pero sí, al final a mí lo que me gusta mucho hacer es pues traer características de la edad de oro del crimen, pues de la novela criminal de Agatha Christie, etcétera, y ponerlas al día con una perspectiva pues más moderna. Y al final me pregunto, ¿qué se puede hacer hoy, ahora? ¿Qué se puede hacer ahora en una novela de criminal que no pudiera hacer en su momento Agatha Christie? ¿Qué trabajos existen hoy que no existían entonces? ¿Qué actitudes sociales? ¿Qué redes sociales que entonces no existían? Y por supuesto, pues hace 100 años no había influencers, por lo tanto no podía hablar Agatha Christie de influencers, y yo sí que lo puedo hacer y lo hago. También otro de los motivos por lo que hay influencers en mi libro, es una protagonista, es porque bueno, cuando estuve en el lago de Garda, como es un lugar pues, tan bonito, pues estaba repleto de influencers haciendo fotografías y vídeos. Entonces dije, bueno, pues aquí hay muchos influencers, seguramente en mi libro pueda aparecer algún influencer. Pero al final también pienso que es muy interesante también que cuando alguien tiene pues años y años de post de Instagram, de Twitter, de lo que sea, digamos, al final esto puede funcionar como pistas de una investigación. Lo que en una novela de Agatha Christie hubiera sido una carta incriminatoria que un personaje ha intentado quemar y aparece algún restito por ahí que al final son pistas, pues bueno, pues hoy pues puede ser un post de Instagram que se intentó borrar, un mensaje en WhatsApp, etcétera, etcétera. Al final yo lo que intento es siempre traer características de la edad de oro del crimen, de Agatha Christie, etcétera, y ponerlas al día con pues, lo que podría ser en la sociedad moderna. Y este libro, por ejemplo, sería autoconclusivo. O tendría pensamiento de seguir escribiendo libros, por ejemplo, interrelacionados, personajes que aparezcan en este libro que aparezcan en otros. So this book is an independent book, or do you like to write other books on the same universe with the same characters, the same universe of Lake Garda? Yeah, I think Lake Garda will always be a standalone. I don't think there will be a sequel to it. I did consider having, so the book that I wrote after this is set, it's a murder mystery set in the North Pole, and I did consider having Robin, the main character in this book, be our main character in that book. But I think what I like about writing standalones is you can get your characters really personally invested, and they are trying to solve these mysteries because maybe it's someone who they know who has been killed, or maybe they are being blamed for it, or you know, they're worried they might be next. You know, they have a personal reason rather than they're solving this because it's their job, because they work for the police, for instance. So I really like doing standalones because you can kind of find the perfect person on an emotional level to try and solve this crime. So that's why it's a standalone, and that's why I didn't have Robin be a character in another book. But I do have an idea for a series about. So I studied linguistics at university, and I did a class in forensic linguistics, which is using language to kind of solve crimes. So looking at things like suicide notes, for instance, and trying to work out if they're genuine or not, or if they might have been forged. I would really like to write a series about someone who specialises in that and solves lots of crimes. So maybe one day, but right now, yeah, it's kind of the standalones. Thank you. Sí, este libro de Un asesinato en el lago de Garda sí que es un libro independiente, no va a tener secuelas, no creo ni mucho menos. Digamos, después de este libro he escrito otro que también se publicará próximamente en Ático, Muerte en el Ártico, y me planteé en su momento, pues digamos que una de las personajes de este libro, de Garda, que es Robbins, que, bueno, que tomara parte de este libro, pero al final lo deseché esta idea. ¿Por qué? Porque al final una de las cosas que más me gusta de escribir novelas independientes, al final es que permite encontrar a la persona perfecta para que resuelva el crimen de ese libro. No un policía que lo resuelve porque es su trabajo, etc. No, alguien que se involucra personalmente, emocionalmente en ello. ¿Por qué? Porque a lo mejor conoce a la víctima, porque a lo mejor piensa que va a ser la siguiente persona en morir y por lo tanto tiene que resolver el crimen. Entonces, es eso, escribir una novela independiente te permite eso, encontrar a la persona perfecta para que resuelva el crimen, y por supuesto, pues si haces una secuela y tal, pues no tiene esta ventaja. Luego, lo cierto es que sí que tengo ideas para escribir novelas, una serie de novelas. Yo en la universidad estudié lingüística y sobre todo me interesa pues mucho lo que es la lingüística forense, que es, digamos, pues estudiar los discursos lingüísticos para ver y para resolver crímenes. Al final, pues ver si alguien lo ha escrito de verdad algo, o si ha sido forzado por alguien, o si más bien ha sido falsificado
o la escritura de alguien, etc. Entonces, sí, seguramente involucre algo de lingüística forense la idea de serie que tengo en mente, pero de momento es una idea futura. Yo quería saber qué es lo que más le ha gustado de escribir esta novela y lo que le ha supuesto más un desafío, le ha costado más. So 2 questions, what did you enjoy the most when you were writing this book? And also, what was the thing that was the greatest difficulty for you when you were writing? The greatest difficulty, or the greatest challenge, yeah. Yeah. So I really enjoyed trying to make this book like as Italian as possible. Each of my books have very different settings, so I kind of look at each one as like, right, this is my one chance to write a book in Italy, so let's just really, really have fun with that. So a good example would be one of the characters in the book is a classic car dealer, classic car salesman, and he lends his favourite car to the groom for the weekend of the wedding. And in the first draft it was a vintage Aston Martin, because that's one of my favourite cars. But I think when I was working on the second or the third draft, I realised, what am I doing? I'm in Italy, this should be a bright red Ferrari, I really enjoy looking for ways to do that and to just kind of really, really immerse myself in a location and just have as much fun as I can with that location. The greatest challenge with this one, every book has different challenges. I think with this one, I struggled for a little while to work out what our main character's emotional journey needed to be throughout the novel. So when we meet her at the beginning, she's working in a bar, but she's not enjoying it. She wants to do is to be a journalist and to be an investigative journalist, but for various reasons it's just not happening for her. And again, another thing I like about doing standalone books is your characters can have like a journey, and they can have an arc in perhaps a way that a character like Poirot, for instance, doesn't necessarily, because he just goes from crime to crime and solves them because it's his job. So getting to grips with, okay, what journey do I want Robin to have gone on from the beginning of the book to the end? What do I want her what is solving this crime going to do for her on an emotional level? And how is her life going to look, and her outlook on the world, how is that all going to look different by the end? That usually takes me quite a while to work out for all of my characters, but Robin, I think it's probably the second or the third draft by the time I really, really knew what that was going to be, and I got that kind of locked in. So that was quite a challenge. I think another challenge was because of course this is Italy, the Italian mafia that show up in this book, and trying to kind of have them in there. Finding the tone was quite difficult there, because these books they're a bit of fun ultimately. They're meant to just be entertaining and not necessarily to say anything too profound about the world. So just trying to work out, how do I make these guys not feel too silly, but also not feel too, because the Italian mafia in real life is very scary and they do some pretty terrible things. But then you see them, I don't know, in some films and TV, and they're sort of a little bit pantomime-y maybe. So trying to find the balance there and the tone, that was quite a challenge, but a fun challenge. I enjoyed doing it. Sí, yo por ejemplo disfruté mucho italianizando el libro. Al final, como es un libro que tiene lugar en Italia, pues digo, bueno, pues vamos a hacerlo tan italiano como puedo hacerlo. Al final mis libros tienen lugar cada uno en escenarios diferentes, y en este ocurría en Italia, y entonces dije, vamos a tomar esta oportunidad para divertirme. Al final, cuando a un personaje le prestan un coche para que vaya a la boda, en el primer borrador el coche que había puesto era un Aston Martin, pero digo, ¿pero qué estás haciendo? Estás en Italia, pon aquí por favor un Ferrari rojo brillante con el caballino rampante, por favor. Entonces puse el Ferrari, pero al final esta es la cuestión: intenté sumergirme en la italianidad del libro, del universo, y disfrutar con ello. Respecto de los desafíos, cada libro tiene un desafío diferente. Uno de los desafíos principales fue un poco encontrar la trayectoria emocional adecuada para la principal personaje, que es Robin, que es la persona que al final se encarga de resolver el caso.
al final que este personaje pues es una chica que trabaja en un bar, que quiere ser periodista de investigación, pero finalmente por varios motivos pues no lo acaba siendo. Y al final también quería hacer un inciso en este punto, y es que una de las cosas que también me gusta de escribir novelas independientes, un poco en la línea de lo que decía antes de que se puede encontrar la persona ideal para resolver el crimen, es que te permite construir personajes con un verdadero arco de personaje, que tengan un verdadero camino, que eso les transforme emocionalmente. Y eso es algo que a lo mejor pues un inspector como el inspector Poirot, que sale en novela tras novela, no tiene un verdadero arco de personaje, siempre es básicamente el mismo. Al final es esto, con un personaje protagonista de este tipo, quien soluciona el crimen, lo que te permite pues es decir, vale, soluciona el crimen, pero aparte al solucionarlo está cambiando como persona, está modificando su trayectoria emocional. Entonces pues es encontrar el lugar y el camino para este personaje, pues me llevó tiempo, siempre me lleva tiempo este tipo de cosas, pero en este caso pues más. Otra cosa que también supuso una cierta dificultad es un poco cómo lidiar con el tema de la mafia, porque por supuesto estamos en Italia, pues quería que saliera la mafia, creía que era pues algo interesante que saliera en el libro, pero encontrar el tono adecuado siempre ha sido complicado, porque al final es un libro que es básicamente entretenimiento, no pretende decir cosas muy profundas, pero al final es eso. Por un lado no quería que la mafia fuera descrita como pues de una manera muy tontorrona, pero tampoco quería que fuera algo que diera un montón de miedo, como efectivamente dan en la vida real. Entonces este juego de equilibrismo en la forma de retratar la mafia, pues bueno, pues también fue un desafío, pero al final a mí me gustan los desafíos, disfruto con ellos, así que me lo he pasado muy bien. He visto que este es tu tercer libro y que has escrito un libro por año. ¿Te imaginabas que tu carrera de escritor iba a ser así, tan frenética, tan rápida, tan vertiginosa? Acabas de decir también que estás escribiendo un cuarto. ¿Te imaginabas? O sea, siempre quisiste ser escritor, y que cuando llegaras a ser escritor ibas a llegar a tener este ritmo que no es fácil de conseguir hoy en día en los escritores. So you basically write one book a year, so it's such a frantic rhythm. Yeah. When you started writing, you thought that you think that you were going to have such a success, and that you were achieved to you were be successful in delivering books with such a rhythm and in such a short period of time. I had no idea. So my first book, I'd wanted to be a writer for a long time. Right? I mean, I can remember being a little kid, and I would hand write stories on bits of paper, and then I would like draw covers and staple them together to make a book. And so I have wanted to be a writer for a long time, but I didn't know if it was ever going to happen. I think I was about 24 or 25 when I decided I was going to have a proper go at writing a book. And I knew it was going to be really difficult. Like, I mean, to get published, that is, I'd done a lot of research into, how difficult it is to get an agent and that sort of thing. So every time I sat down on my laptop to work on this book, I kind of told myself this was just for me. This is just a bit of fun. It's just a hobby. It's probably not ever going to be published, and that's okay. And that was the mindset I was in. And it took me 2 years to write that first book, because I was doing it around a job, and I did it a couple of evenings every week, and every weekend. I had no idea. I was just writing in my kitchen, as I say, trying to treat it like a bit of fun, thinking probably no one's ever going to read this. Now we're here in Spain, with a Spanish translation of the third book, and before I came down here to meet you all, I was in my room doing some work on my fifth book, and it is frantic, one a year. I think I'm quite a slow writer. I know writers who will write a first draft in a month, maybe two. It takes me at least 6 months to do a first draft. So I think I'm quite slow. So a year is quite frantic, but I'm enjoying it, and I'd say it's kind of what I wanted to do when I was a little kid. So I feel very lucky, and I had no idea any of this would happen. Didn't even dare to imagine it. So yeah. It's a hell of a journey. It's a long journey. It is. Sí.
Sorry. No, it's my handwriting. Sí. Sí, yo al final he querido ser escritor básicamente durante mucho tiempo. Desde que era un niño cogía portadas, dibujaba portadas, las ponía una detrás de otra para formar un libro, pero yo realmente no sabía si iba a acabar siendo escritor, no me lo imaginaba, ni mucho menos. Cuando por primera vez dije, bueno, vamos a probar a ser escritor, tenía unos 24, 25 años, tenía un trabajo y bueno, yo originalmente sabía que iba a ser muy difícil acabar siendo publicado. Pasé mucho tiempo pues viendo lo difícil que era conseguir un agente y que, bueno, yo al final me mentalicé de que yo estaba en mi portátil y estaba escribiendo para mí, que sería para un hobby, que eso no lo iba a leer nadie ni lo iba a publicar a nadie. Entonces así, bueno, pues escribí mi primera novela en 2 años al final porque tenía un trabajo, lo escribía básicamente los fines de semana, un par de tardes a la semana, en mi cocina pensando en que esto era para mí y para nadie más. Y bueno, pues hoy estamos aquí en España con la traducción de mi tercer libro. Ahora mismo en la habitación pues he estado trabajando en mi 5.º libro y sí, es un ritmo frenético como bien comentas. Al final yo a lo mejor no soy un escritor muy rápido porque yo mi primer borrador lo suelo tener en 6 meses, hay escritores que lo tienen en 1 mes, pero sí, al final un libro por año es un ritmo bastante frenético, es algo que pues me gusta todo lo que está pasando, es mi sueño de niño, tengo mucha suerte y realmente efectivamente no me lo imaginaba que esto iba a ser así. Antes has hablado del protagonismo del camarero. ¿Podías ampliarnos un poco cómo lo creaste, en qué te basaste, cómo lo hiciste? Yeah, so tell us how you created the character of the waiter. Of the waiter? De camarero, ¿verdad? Sí, era un camarero, ¿no? Ha hecho el que soluciona el asesinato. No es periodista. Camarero. Ah, vale, que era originalmente en un bar. Vale, no, yo, Robin. Oh, Robin. Right. Yes. Sorry. So I started with the wedding, and my next question then was who is getting married, who is the bride, who is the groom. Are they both Italian? Are they both English? Is one Italian? Is one? And then you start thinking, okay, how did they meet? What are their families looking like? And Robin came quite late, so I had this I got to a point where I had this idea of okay, you've got an English finance guy, you've got an Italian influencer, you've got their families there, they're very wealthy, they're very well to do. I had an idea of who the murderer was as well, so I knew what that was going to be all about. And then my question was, okay, who is the best possible person for us, the reader, to kind of see these events? Whose eyes should we be looking through? And I wanted someone who was an outsider, but also belonged there, deserved to be there at the same time. And so I thought, one of the best ways to do that would be to have her be the +1 of a guest at the wedding, because then she is technically invited, she is supposed to be there, but at the same time she doesn't know any of these people. I had her very deliberately be from quite a different background, kind of like a social background, so that even the way they behave and the world that these people inhabit is very different and very alien to her, and that just meant that we as the reader, she's kind of our partner in this. We're going through this hopefully in her shoes, and when she learns things, we learn things. When she finds things strange, hopefully we find them strange, and yes, so that was how I came up with her. And yeah, in terms of her occupation, as I say, she works in a bar. I wanted her to have a job that I thought these people might look down on. I've worked in bars and I've worked in restaurants, and I've spoken to people who think it's a job that's not worth having. Which, so I wanted her to sort of feel a little bit uncomfortable, so that we could empathise with her a little bit in that way. So I had the idea of kind of the setup and all the other characters and the murderer and who was getting married, and then it was just a question of, okay, who should we be, who should the reader be going along with, whose eyes should the reader be looking through to go through this story? And Robin was who I came up with. Yeah. Sí, al final estamos hablando de Robin, que es una persona que trabaja en el bar, pero que es periodista de investigación, pero bueno, trabaja en un bar. Esta es la cuestión. Al final, cuando yo escribo el libro, lo primero que planteo es, pues está la boda, entonces digo, vale, ¿quién se va a casar? ¿Quién es
quiénes son los novios, quiénes son la familia de los novios, etc. Entonces, luego me planteo quién es el personaje de Robin más adelante, cómo encaja en todo este proceso, un proceso al que ya es más o menos ajena, este proceso de la boda. Entonces, yo al comienzo os digo, vale, por un lado está la familia del chico, que es una persona que trabaja en las finanzas en Inglaterra, luego está la familia y la novia, que es una influencer italiana, y luego pues tengo esta idea de que alguien tiene que ser el asesino. Ya tenía más o menos claro quién iba a ser el asesino, pero claro, entonces en este punto llega la cuestión de quién es la persona que tiene que ser nuestros ojos para ver todos estos eventos. En este caso me decidí por Robin, porque Robin pues tiene esta doble vertiente de ser por un lado un outsider, alguien que está fuera de este mundo, pero alguien que técnicamente le invitan a la boda, aunque no conoce a nadie. Entonces como que tiene esta doble visión para el lector que es muy interesante. También porque ya es alguien que es ajeno a este mundo del glamour, de los influencers, etc. Y como que ve todo esto como algo muy diferente que le queda pues, muy lejos, muy extraño. Al final, como bien dices, pues sería que una persona que trabaja en un bar, que seguramente pues sea un trabajo, un oficio que muchas de las personas que están en esta boda pues desprecian. Yo personalmente he trabajado en un bar y he tenido conversaciones con personas que piensan que es un trabajo que no es digno. Entonces, esta es la cuestión. Pues tenía la idea en general, tenía la idea del asesino, del asesinato, pero necesitaba encontrar a alguien que fuera nuestros ojos a la novela, y esta persona al final decidí que fuera Robin por estas características que he comentado. Nos has contado al principio que la idea te surgió de un viaje que hiciste con tu mujer. ¿Fue en ese momento cuando empezaste a escribir algo sobre ello o fue luego ya pasado un tiempo en casa que te acordaste de ese momento? Y también quería saber si tienes alguna rutina como escritor para escribir. So, couple of questions. So, you went on a trip together with your wife, and you had the idea there. But I would like to know if you started writing from that very first moment, or you started writing later. That's the first question. And the other question is, do you have any routine as a writer that you would like to share with us? So the first question, actually no. So when we went to Lake Garda, I was working on another idea that was going to be my third book, and it was going to be set in Yorkshire, which is where I'm from, and it was all about a murder taking place at a funeral. And I'd been working on that for about 3 months. And when we went to Lake Garda and I saw the wedding and I took the picture, my idea then was that Murder on Lake Garda would be my fourth book. I would finish the Yorkshire book and then I would work on Lake Garda. But for about 2 months after that, every time I sat down at my laptop to work on the Yorkshire book, I was just thinking about Lake Garda. It was all I could think about, and I knew it was the better idea. And so I called my editor and I said to her, I think I need to do the Lake Garda book. I think we need to drop the Yorkshire one. I think Lake Garda should be book number 3. And I had a deadline at this point, so I needed to hand over a draft at the end of March. At this point, it was now about sort of August, and I had nothing really. I just had, the knowledge that this could be a really great book, and the desire to work on it rather than to wait. And my editor said, "You can do it, but we can't move the deadline. You've still got to give it to us in April, the end of March." And so that's what I did. So Fernando, I don't know if you want to relay that, and then I'll think about the routine question. Yeah. Sí, la primera pregunta, la respuesta es no lo empecé a escribir desde el primer momento. Al final yo cuando visité Garda pues tenía otro libro en mente que iba a ser pues mi tercer libro, que al final mi tercer libro acabó siendo el libro que tenía en mente era un libro que iba a pasar en Yorkshire, de donde yo soy, y bueno, iba a ser un asesinato en un funeral. Pero bueno, llevaba yo 3 meses intentando escribir, lo cierto es que no encontraba la clave, entonces fui a Garda, vi esta boda, tomé las fotos para inspirarme y bueno, digo, vale, aquí hay un cuarto libro. Pero ¿qué pasó? Que cuando me ponía todos los días en el portátil para escribir el tercer libro de Yorkshire, pues me pedía al cuerpo escribir de Garda. Entonces dije, vale, yo como que sabía internamente que este era el mejor libro que podía escribir. Y entonces llamé a mi editor y le digo, oye, mira, creo que vas a tener que dejar un poco la subasta para el resto de editores del libro que estamos vendiendo ahora de Yorkshire, porque pienso que es mejor ideal de Garda y que el número 3 tiene que ser el de Garda. Y bueno, yo tenía un plazo para escribir este libro
para entregarlo en marzo, abril más o menos. Estábamos en agosto ahora y yo no tenía prácticamente nada escrito del de Yorkshire y me dice, bueno, vale, pero que sepas que el plazo no se va a mover, puedes escribir el libro que quieras, pero que en marzo, es decir, dentro de 5, 6, 7 meses ya tienes que escribir este libro y bueno, pues esto es la situación en la que me encontré. As for a routine, my routine has kind of been slightly different, I think, with each book. So I've written 4 books now. I'm working on number 5. My first book, I had a job, like a full-time job, while I was writing that. So I used to write it on a Monday and a Wednesday evening, because that's when my wife went to the gym and I had the flat to myself, so that's when I would work on it. And sometimes on the weekends if we were home. My second book, I had an agent at this point and a publisher, so I was doing it a little more regularly. So I used to get up at about 5 in the morning every day and spend a couple of hours working on it before I went to work on my day, in my day job. So that was book number 2. This one, this was the 3rd book I wrote. I had left my job at this point and I was having a go at writing full time, so that was kind of Monday to Friday, 9 to 5. And that's the same with my 4th book as well, actually, which has just been published in the UK. My 5th one is slightly different again because my wife and I had a baby in August, so now there is no routine. When the baby is asleep, or if my wife is out and with the baby at like a baby group or a class or something, I work then. I'm doing a lot of work here while I'm away. So yeah, right now there is no routine, but the baby goes to nursery in September, so hopefully I'll be able to have a routine again. Yeah. Sí, al final la rutina pues depende de cada libro, pues cada libro tiene una circunstancia. He escrito 4 libros, ahora estoy con el 5º. Bueno, el primer libro pues yo trabajaba, entonces solo escribía básicamente las tardes, los lunes y los miércoles, es cuando mi mujer se iba al gimnasio y bueno, tenía el piso libre para mí. Algún fin de semana también escribía, pero básicamente las tardes, los lunes y los miércoles. Luego con el segundo libro pues ya tenía un agente, tenía un editor, entonces intenté ser más regular, pero seguía teniendo un trabajo, así bueno, me levantaba a las 5 de la mañana para escribir con cierta regularidad, pero tenía mi trabajo después. Mi tercer libro, el asesinato en el lago de Garda, al final había dejado el trabajo que tenía anteriormente y había intentado, comencé mi carrera como escritor a tiempo completo, entonces bueno, pues de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, pues escribiendo a tiempo completo. Luego el cuarto, pues más o menos lo mismo, y el quinto, bueno, pues he tenido un bebé con mi mujer, así que las rutinas han salido por la ventana. Cuando el bebé está dormido, pues escribe, o cuando mi mujer pues se da alguna clase para el bebé, etcétera, o cosas de madre, etcétera, pues también escribo. Pero el resto del tiempo pues está el bebé por ahí, y ahora mismo pues estoy de viaje, pues estoy aprovechando los momentos que tengo para poder escribir porque no está el bebé de por medio. Pero sí, esta es la cuestión. En septiembre empieza el bebé la guardería, espero tener más tiempo. Ha hablado de Agatha Christie, como que ha tenido muy en cuenta que o que podría haber hecho diferente a ella. Quería saber cuál es su novela favorita de Agatha Christie, si es Miss Marple o Poirot o ninguna. y cuáles son sus referentes en general de novelas de misterio. Yeah, so basically double question. Let's first talk on Agatha Christie. What is your favorite novel of Agatha Christie? Tim, Miss Marple, Poirot, or maybe none of this? That's the first question. And the second question was the Moscow mystery novels. You always keep going and going and going and going. Do I always keep reading mystery novels? Yeah. No, the books you keep reading. Yeah. Like your reference when you are writing. What do I read when I'm writing? Yeah. Okay. So my favourite Agatha Christie novel is And Then There Were None, which a lot of people say it's their favourite, and it's because it's the best. But she's done. I mean, she's called the Queen of Crime for a reason. It is because she is the best. And so many of her books. I think she's done about 80 now. I think, well, she's done 80, and very few of them are, misses. They're all great. But that's my favourite. As for what I read when I'm writing,
I do read a lot of mysteries while I'm writing, a lot of crime, but I also read sort of other genres. You know, sometimes when I've spent a week working on a murder mystery, I need to read something slightly different as a bit of a palate cleanser. So I quite like horror, so I actually have an idea for a horror novel that I would really like to write when I get some time. Sometimes I read kind of legal thrillers, a little bit of fantasy, but yeah, it's mostly mysteries, kind of murder mysteries. Partly because it's good for me to know what's going on in the market. It's good to know what is popular, what people are reading, what people are enjoying. But also just because I'm a fan of mysteries. You know, I write murder mysteries because I love murder mysteries, and so yeah, most of the time I'm reading a murder mystery. Yeah. Sí, a la primera pregunta, mi favorita de Agatha Christie es And the Well Known, que creo que es 10 negritos. 10 negritos. Sí, hay gente que dice que, la mayoría dice que es la mejor de Agatha Christie, y hay gente que pues, no está de acuerdo con ello, pero bueno, al final Agatha Christie es la reina del misterio por una razón, escribió unos 80 libros y casi todos son magníficos. Y luego sobre la segunda pregunta, al final yo cuando estoy escribiendo, lo que sobre todo leo es un montón de libros un poco en el estilo mío, de misterios, de asesinato, etcétera, pero bueno, al final también pues a lo largo de la semana también intento intercalar y limpiar el paladar con otro tipo de libros, porque pues conviene hacerlo. También me gusta mucho el terror, de hecho tengo una idea para escribir un libro de terror que tengo en mente. También leo thriller legal, también leo un poco de fantasía, pero bueno, sobre todo misterios es lo que leo, en parte para saber un poco cómo se está moviendo el mercado, y también porque es lo que me gusta, lo que me ha gustado desde que era un niño. ¿Qué autores en específico? Evidentemente Agatha Christie fue tu inspiración, pero ¿qué otros autores han sido inspiración para ti? So apart from Agatha Christie, which other authors have inspired you? So many. I think the big one is an author called Anthony Horowitz. So he is an author who I've read pretty much all my life. So it's amazing. Yeah, he wrote. So when I was a kid, he wrote kids' books. So he wrote a series of novels about a teenager who is a spy for the British government. So kind of like James Bond, but a kid. So I read those when I was a kid. I think the very first book I ever bought with my own money was one of those, actually. But then he started writing detective novels for adults as I became an adult. So that was kind of perfect. So yeah, I've read him pretty much all my life. In terms of other crime authors, over in the UK we have Lucy Foley, who's amazing. We have Janice Hallett, she's brilliant. Janice Hallett in particular, amazing. Oh, she's so good what she does with the text messages, and she's lovely as well. I've met her a few times, and she's so cool. So that's great. Who else inspires me? I think just anything with a mystery. That's what I like about mysteries, is they aren't limited just to kind of crime. Some of my favourite books are the Game of Thrones books. Like, I've read all of those a couple of times, and they are just full of mysteries. Like, every other page there is a mystery of some kind. So as long as there is a mystery in it, I am pretty happy, whatever the genre. Yeah. Thank you. Sí, al final pues un montón de referentes, seguramente el principal pues Anthony Horowitz, que digamos pues cuando era un niño yo leía sus novelas, que escribía pues novelas de espías para niños, una especie de James Bond para niños, y de hecho yo pienso que el primer libro que me compré con mi propia propina pues fue un libro de Anthony Horowitz. Y lo cierto es que cuando entré en la edad adulta él empezó a escribir libros de misterio para adultos, así que genial, perfecto, es un autor que he leído a lo largo de toda mi vida. Luego otras referencias, pues, por ejemplo Lucy Foley o Janice Hallett. Janice Hallett es brillante también, como construye la trama con mensajes, etcétera. Ya lo conocéis. Además es una persona que es encantadora de tratar, tratado personalmente con ella, y es una gran persona. Y luego, bueno, en general a mí, aparte de los crímenes, pues me gusta en general todo lo que tenga misterio por medio, más allá de que haya crimen o no. Por tanto, pues me gusta mucho leer los libros de Juego de Tronos, porque hay un montón de misterios ahí. Al final, siempre que haya misterio de por medio, pues a mí me van a tener de lector. Respecto a Agatha Christie, ella solía decir que los peores crímenes se le ocurrían cuando fregaba los platos, porque lo odiaba. A mí me pasa mucho cuando voy en el transporte público también. Tengo bastantes ansias homicidas.
Pero ¿tú tienes algún truco para pensar en a quién matar y cómo? So Agatha Christie, which side of Herbert's Herbert's plans came to her when she was in the because she hated that task. And also happens to me when I'm in the metro, I always want to kill somebody. So what are your tricks like to decide who you want to kill and why you want to kill them? Oh, blimey. I guess it's different with every book. So every author that I've spoken to who writes these sorts of books approaches them in a different way. Some start with a specific crime in mind, like a specific way of killing someone, and they write a whole book around that idea. Some start with a character, so a detective character, and they set out and write a book for that character and build the book around that. For me, I started my locations, so as I say, we started with the castle and the wedding in Lake Garda, and I built the book around that idea. I think the question I usually ask myself is, what is the worst thing that could possibly happen in this situation? Or specifically, who is the worst person who could possibly be murdered? And the answer at a wedding, of course, is the bride. there is no one worse at a wedding to be killed. So that's usually the question I ask myself to help kind of decide who I'm going to murder in these books. Is, you know, who is the worst person that could possibly be murdered? And I try to just treat it as an emotional problem rather than an intellectual problem. So rather than thinking, okay, logically, who would be, you know, good to kill, it's a case of what is going to make the reader feel something, you know, most strongly, whether that's, you know, shock or anger or upset or maybe the reader is going to be pleased if you murder a certain character because they're horrible. I try to think about it in emotional terms and think about, okay, what is going to be the most emotionally impactful murder in this situation. So yeah, so that's how I decide who I'm going to kill in these books. Sí, al final, pues cada libro es un proceso diferente, cada autor tiene un proceso diferente. He hablado con varios autores, algunos pues empiezan a construir su libro a partir de un crimen que tienen en mente, luego otros empiezan a partir de un personaje que no decide y construyen a partir de ello la historia. Yo personalmente empiezo con localizaciones, pues Lago de Garda, el castillo, la boda, y en estas localizaciones me pregunto qué es lo peor que podría ocurrir, cuál sería la peor situación, bueno, pues, y quién es la peor persona, la persona que sería peor que muriera en esta situación. Bueno, pues en una boda a la peor persona que puedes matar es a la novia, entonces por eso mato a la novia en mi novela. Y al final, sí, al final también lo que intento es, digamos, no tomo esta decisión desde un punto de vista lógico de decir, vale, quién es la persona que, desde un punto de vista lógico de decir, vale, lógicamente, quién es peor que muera, yo qué sé, pues no, sino es más bien desde un punto de vista emocional. ¿Cuál es lo que más la persona que se la matan va a tener el mayor impacto en el lector? Es decir, bueno, pues va a sentir shock, va a sentir disgusto, desagrado, incluso le va a gustar porque es una persona horrible. Así que, bueno, al final decido a quién matar en base al impacto emocional que su muerte va a tener en el lector. Intuyo entonces que va fluyendo, conforme va escribiendo, va fluyendo, es decir, no se escaleta nada, fluye. Conforme va escribiendo se le va ocurriendo lo que va a suceder. Yeah, so you have a plan, so as to say, you keep on flowing and you write what comes to your mind at that moment. Yeah, pretty much. I try to make a plan. So with my first book, I planned the whole book out in really fine detail. So I worked out in chapter 1 these 3 things will happen, in chapter 2 these 3 things happen. But the problem I had was, because it takes me so long to write a book, I will get, 6 months in and I'll think, I'll have a new idea for a direction the book could go that's more interesting than the plan I wrote 6 months ago. So then you have the problem of, well, do I stick to the plan and all the work I did on that, or do I go with this more interesting idea that I've had now? So I tend to have just a really loose plan now. So I need to know who the murderer is and how they did it. And I have an idea of a few kind of
scenes that I know will happen. So I know that, you know, maybe a quarter of the way into the story, this clue will be found, or halfway through, this clue will be found. But other than that, I don't plan it out in real detail. I spend a lot of time getting to know my characters, getting to understand the relationships and the history between all of them. And then once I have a good idea of who they all are, I set off with that kind of end goal in mind, which is this person killed this person and this is why. So I'm always working towards that finish line, and that never changes, but I guess the way I get there becomes quite fluid. Sí, básicamente no sigo un plan. Yo cuando escribí mi primera novela intenté atenerme a un plan con cierto detalle, pero bueno, el problema es que como también soy una persona que tardo pues, mi tiempo en escribir, unos 6 meses, pues en este tiempo pues me da tiempo a tener mejores ideas, y entonces tengo el problema de, vale, me atengo al plan original o doy salida a otras mejores ideas que he tenido. Bueno, pues al final decido ir fluyendo como tú comentas. Al final, sí, yo ahora no me atengo a un plan como tal, sí, pero sí que tengo algunas cosas claras en mi cabeza, las que tiene que llegar la novela, que tiene que cumplir la novela. Digo, vale, pues van a matar a esta persona, esta la va a matar, y la va a matar por estas cosas. Sí que tengo en cuenta algunas cuestiones, algunas pistas que van a aparecer, yo que sé, pues un arma, etcétera, o lo que sea, pero más allá de esto, pues no planeo a detalle y me dejo llevar. Paso mucho tiempo, digamos, conociendo a mis personajes, estudiando sus relaciones, pero en cuanto a tener un plan, no. Sí que todo tiende a una meta de a esta persona va a matar a esta persona por tanto, pero no, más allá de esto, me dejo llevar. Sí, te desembarcas ahora en el mercado español, que he entendido que por primera vez, y ¿crees que hay muchas diferencias? Yo creo que un buen misterio no tiene nacionalidad, que da igual que lo lea un chino, un español o un inglés. Pero, ¿qué crees que nos diferencia como lectores de tu público, que es anglosajón? Y que es que cómo vamos a ver tu misterio, ¿no? Porque la forma de vivir puede influir en la forma de leer, y nuestra forma de vivir no es igual que la del mundo anglosajón, simplemente diferente, ni mejor ni peor, pero diferente. ¿Cómo piensas que eso va a influir en cómo nosotros vamos a leer? ¿Qué pregunta me filosófica. No, que tengo curiosidad. Tengo curiosidad. Muy buena. Universal, but you feel when you're writing because for this English thriller, and now ¿Qué that perdón? you publish in Spain, how do you think that the Spanish world is going to receive your book because we have like different backgrounds that your main Muy inteligente, muy inteligente. background of the Spanish will affect the way it is going to read your book? If I'm very honest, I don't entirely know. I hope that people will enjoy it. I think my goal with these books is only ever to entertain. We do explore some themes and topics that might be controversial, I suppose, or because it's impossible not to. But I don't write necessarily to say anything particularly profound about the world, or I know these books are not going to change the world. It's just all about, I just want to write something that people will have a really good time reading, because those are the kind of books that I look for. My wife reads very kind of highbrow intellectual literature, and I struggle with it a little bit. I just want something that I'm just going to have fun reading, and I'm going to have a good time reading, and that's going to entertain me, and so that's kind of what I want to do for my readers. I want to provide some entertainment, some escapism. So I guess I hope that will be true for Spanish readers. I hope you will read it and you'll be entertained for a few hours, and when you reach the end you can say, I had fun with that, and and if so, then I've done my job and I'm happy. So I guess that is my hope. But it's an interesting question, because you're right. I mean, I've only ever lived in the UK.
I have the upbringing and the background, and I suppose therefore the mindset of a middle-class person from the UK. So if there's anything in here that feels strange, I would be interested to know. But I guess, yeah, you'll have to let me know. Yeah. Sí, bueno, la respuesta honesta es que no tengo mucha idea sobre cómo va a variar esta cuestión. Espero que lo disfruten, eso sí, es mi principal meta, es que pues, tengan un buen momento de entretenimiento cuando lean este libro. Al final, bueno, pues pues al escribir te permite explorar cosas y temas y temáticas controvertidas, siempre todo puede ser controvertido, pero inicialmente mi interés no es tratar grandes problemas ni cuestiones muy profundas, ni que mi libro vaya a cambiar el mundo. Yo lo que quiero es que la gente pues pase un muy buen rato mientras está leyendo mi libro. Mi esposa, pues por ejemplo, lee, por así decirlo, alta literatura, más bien intelectual, que yo he de reconocer que me cuesta un poco leer este tipo de obras. Yo prefiero disfrutar, cuando leo también prefiero disfrutar con las obras que yo escribo, y al final pues yo pienso que esto también lo va a apreciar el lector español, digamos, que va a decir, vale, pues me he entretenido con este libro, me lo he pasado muy bien, he pasado varias horas muy divertidas, y bueno, pues si esto lo consigo, he conseguido cumplir mi trabajo y yo estoy feliz por ello. Al final, lo que tú comentas de que, bueno, de que yo básicamente pues soy pues un británico de clase media que tiene un trasfondo, una crianza pues diferente a los españoles, entonces a lo mejor si veis alguna cosa que os choque en este libro, pues házmelo saber porque sería interesante saberlo. María, si quieres tu pregunta y luego pasamos a la cita. Alright, it's a pleasure to meet you, of course. I would like to ask you, like, looking backward of the book and the characters. Por favor, en español. There's going to be a part in the book that we are having like comedy, fun, everything going apart like from thriller and that little dark thing. Sorry, I'm not quite sure I understand the question. Like we're having like comedy in the book, Yeah. like funny, apart from the comedy, crying, like. Is there comedy in the book? Yeah, like. I mean, a little bit. I guess it's difficult to have a lot of comedy in a murder mystery. I think, just because it's. I try to have my characters react quite realistically to one of their friends being horribly murdered, or a member of their family being killed, and what I enjoy about murder mysteries is there are so many different approaches you can take. Like you could go and make it just a total comedy and have just jokes all the way through, and that works. There are so many really good, really funny murder mysteries. I guess that's not quite the approach I go for. Like, I definitely look for moments to have a little bit of humour or a little bit of levity. Just because you cannot have 300 pages of darkness and grim atmosphere and tone, people can't take it. You need to have moments that sort of lift you up a little bit. So where there are opportunities to have a little bit of comedy, I put them in, but I try to be careful with it because I don't want to have, for instance, the body of the bride is discovered and she's been horribly murdered, and then 5 pages later we have jokes and comedy and things. So I guess, yeah, I do look for opportunities to put comedy in because, yeah, you can't just have 300 pages of bleakness. But I pick my moments. I think you need to be. I feel I need to be careful with it. So, yeah, thank you. Sí, al final, pues. Traduce la pregunta. Sí, la pregunta. Que si tiene comedia este libro, básicamente, creo recordar que la pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Estoy equivocado? Sí, era como si podemos encontrar momentos Sí. de comedia además de los. Sí. de los- Sí, que sí, efectivamente. Sí, tiene un poco de comedia, por supuesto, pero al final, segundo, sí, tiene comedia, pero al final, bueno, la cuestión es que es que mi letra es terrible.
Creo que dijo algo al respecto de que cuando escribes un libro de Sí, misterio. tiene un poco de comedia, pero al final cuando estás escribiendo un misterio de asesinato es difícil que tenga un montón de comedia, eso es así, porque pues es básicamente un asesinato. Al final, digamos, lo bueno que tienen las novelas de misterio, los misterios de asesinatos, es que bueno, se pueden probar diferentes enfoques. Hay personas que a lo mejor escriben un libro pues con un montón de humor, con un montón de bromas, pero bueno, este no es mi enfoque, no es el enfoque de mi libro. También es verdad que mi enfoque es más bien un poco más serio, pero al final en un libro de 300 páginas no puede ser todo oscuro y sombrío. Hay que saber dar sus pinceladas de humor con cierta, en su justa medida, porque al final no puedes mostrar el cadáver de la novia y 5 páginas después es hacer un montón de bromas, o por lo menos yo no lo quiero hacer, ¿sabes? Pero tampoco el lector puede soportar 300 páginas de sombrío, asesinato, muerte, etcétera. Entonces, bueno, pues todo en su justa medida. Yo intento dosificarlo para que sea un libro como yo quiero escribir. Bueno, pues si queréis pasamos a la firma, las primeras